En Ciudad Activa seguimos acercándote los consejos más convenientes a la hora de construir. Seguimos en el invierno y más allá de que hoy vamos a hablar de climatización y un poco para tener en cuenta algunos detalles que no se han tenido en cuenta realmente de la forma en que tendría que haberse hecho en una zona que reivindicamos es prácticamente sureña. Tanto Mar del Plata, Tandil, la costa atlántica hasta no mucho más allá, son lugares que tenemos, digamos, climas extensos que van desde muy bajas temperaturas en invierno a temperaturas altas y considerables en verano. Esto hace que la aislación térmica de los muros sean muy importantes porque determinan de alguna manera un costo de mantenimiento de temperatura que se puede llegar a ser oneroso, especialmente ahora que se van a actualizar los precios de lo que son los servicios, tanto de luz como de gas. Esto que muchas veces ya en los últimos años deben haber escuchado ustedes hablar del coeficiente K, de un valor determinado que se ha legislado en la provincia de Buenos Aires, que tienen que cumplir todos los muros perimetrales de cualquier vivienda o de cualquier edificio para hacer un clima razonable dentro del lugar habitable y evitar de esta manera el consumo de energía para estabilizar este clima. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aislar los muros. Una de las formas que se utilizaba antiguamente era la doble pared, el doble muro con una cámara de aire al medio, que determinaba que no hubiera un salto térmico importante porque no pasaba directamente la temperatura del exterior al interior. Esto lamentablemente en las últimas décadas se dejó de hacer por una cuestión de costos, no de tecnología sino de costos, y hoy tenemos la mayoría de los edificios, la mayoría de las viviendas, con ladrillos que no van más allá del 12, del 18, como ladrillo hueco, y que permiten el paso de la temperatura exterior hacia el interior. O sea, no hay una ruptura del puente térmico. ¿Cómo lo vemos esto? Lo vemos en muros interiores que dan al exterior, que transpiran, esto es condensación de los vapores que hay en el ambiente sobre la superficie fría de la pared o sobre los revoques fríos porque pasó el frío de afuera y atravesó la pared. También lo vemos en muchos casos donde en el muro vemos dibujado la junta de los ladrillos que se empiezan a marcar en negro, esto es, que se ha producido una irrupción de frío desde afuera que produjo condensación sobre esa franja de la unión del ladrillo y sobre esto se produce el desarrollo de los hongos que son los que ponen negras las paredes. Entonces, el pasaje de frío, la formación de hongos, todo esto es producto de que esa pared no está bien aislada térmicamente. En la actualidad, una forma de evitar eso en las casas que se están construyendo, en los edificios que se están construyendo, con las nuevas tecnologías es una variante. Bueno, sobre el muro externo se aplica primero el revoque de cerecita, el revoque hidrófugo. Sobre esto se da una mano de una base coat, que es un pegamento cementicio, y una vez que se pintó, estando fresco esta base coat que se dio sobre la impermeabilización, se toma una placa de tergopor de normalmente 2 centímetros de espesor y una densidad de por lo menos 25 kilos por metro cúbico o más, y se pinta también la placa de tergopor, se la pega sobre la aislación térmica, sobre la cerecita, sobre la aislación hidráulica, sobre la cerecita, y una vez que quedó fraguado y firme, se aplica sobre la placa de tergopor otra vez una mano de base coa, una malla de fibra de vidrio y otra mano de base coat. Esto da una base de resistencia sobre la que se termina con un revestimiento o con un revoque fino.
Esta sería una de las formas. Otra forma, mucho más simple y económica, es con un revoque térmico. Un revoque térmico que normalmente en nuestra zona tiene un espesor de 20 milímetros, 25 milímetros. Esto surge de un estudio. Vamos a decir de que este revoque térmico tiene que ser de un espesor no inferior al 1,5 centímetros, o sea, 15 milímetros, y que acá en las zonas estamos trabajando entre 20 y 25 milímetros de espesor. Depende de la orientación del muro y la incidencia de los vientos sobre el mismo. ¿Cómo se trabaja? Sobre la pared de mampostería se aplica directamente el revoque térmico. Este revoque térmico se puede aplicar en forma manual o en forma proyectada si la empresa tiene máquina de aplicar, pero si no, se hace perfectamente en forma manual. Una vez que se aplicó en forma manual el revoque térmico, se corta con una regla, se estira con la regla, no va fratazado, simplemente va planchado con la regla, y una vez que fraguó el revoque, sobre la misma se le da una mano de base coat. Recordemos, la base coat es un producto cementicio que es adherente, que es adhesivo. Se da la mano de base coat, sobre la mano de base coat, estando fresca, se aplica la malla, que es una malla de fibra de vidrio de alta resistencia. Sobre esta placa se vuelve a dar otra mano de base coat, con lo cual queda unificado y, digamos, como base firme. Cuando esto fraguó, normalmente estamos hablando de 7 días, podemos dar la terminación que queramos, que generalmente es un tipo de revestimiento que cumple la función de ser un fino, de dar color, de dar textura y de ser impermeable. Este es un muro que no permite que en un día de calor, por ejemplo, entre 28 y 35 grados, el interior de la vivienda con este tipo de revestimiento no va a pasar de los 20 grados. Y si estamos entre 4 y 10 grados en invierno, tampoco va a bajar de los 20 grados. O sea, es una temperatura estable, perfectamente, digamos, habitable y sin un costo de mantenimiento, ni de refrigeración ni de calefacción. Así que bueno, podemos hacer dos cosas: cumplir con la ley que obliga a tener el coeficiente K estable dentro de nuestra zona y a la vez vivir confortablemente con un costo muy, muy pequeño en el caso de este último producto. Pinturería Trap, 35 años acompañando tus proyectos. Calidad, precio y asesoramiento. Vos ya nos conocés. Trap, bien marplatense.